Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La inocencia perdida. Adrián Díaz presionó la palma de su mano contra la pared del dormitorio. Sintió la textura de la pintura que había elegido hacía 3 años, un azul suave llamado Puerto Crepuscular. Había pasado 2 fines de semana perfeccionando esta habitación para su hijo, midiendo 2 veces y cortando una, tal como le había enseñado su padre. La arquitectura le había enseñado a ver los espacios de otra manera, a entender los huesos de una estructura. Pero la paternidad le había enseñado algo completamente diferente, que un hogar no era solo paredes y cimientos. Era la vida que respiraba, reía y lloraba contenida en ellos. Papá, ya no quiero dormir aquí. Tomás estaba en el umbral de la puerta, con su pijama de dinosaurios 2 tallas más grande, y sus ojos marrones reflejaban el brillo ámbar de la luz de noche. A sus 6 años, tenía la expresión seria de Adrián y el cutis oliváceo de su madre. El niño aferraba un desgastado elefante de peluche llamado Señor Trompa. Campeón, ya hablamos de esto. Adrián se arrodilló, poniéndose al nivel de su hijo. No hay nada debajo de tu cama. Lo revisamos juntos, ¿recuerdas? Algo respira ahí. La voz de Tomás bajó a un susurro. Lo oigo cuando la casa se queda en silencio, como si alguien estuviera durmiendo. Adrián había escuchado esto durante 3 noches seguidas. La parte racional de su mente, la que había calculado muros de carga e integridad estructural durante 15 años, lo descartó como imaginación infantil. Los niños le temían a la oscuridad. Le temían a los monstruos. Era normal, incluso esperado. Pero algo en la voz de Tomás esta noche se sentía diferente. No era el miedo fabricado de un niño que busca atención, sino un terror genuino. Está bien, campeón. Vamos a revisar otra vez juntos. Se movieron hacia la cama. Adrián levantó el edredón azul que él y su esposa, Brenda, habían comprado en esa boutique carísima que a ella le encantaba. Encendió la linterna de su teléfono y la pasó por debajo del marco de la cama. Pelusas, un coche de Hot Wheels olvidado, uno de los tenis perdidos de Tomás. Nada más. ¿Ves? Igual que antes, no hay nada que dé miedo aquí. Tomás no parecía convencido, pero asintió lentamente. Adrián lo arropó, le leyó 2 capítulos de su libro actual sobre un niño detective y esperó hasta que la respiración de su hijo se calmó en el sueño. Mientras cerraba la puerta, dejándola entreabierta como prefería Tomás, escuchó los suaves pasos de su esposa subiendo las escaleras. Brenda Díaz había cambiado desde que se casaron 8 años atrás. Aunque Adrián no podía señalar exactamente cuándo o cómo, ella siempre había sido hermosa. Realmente llamativa, con su largo cabello oscuro y una sonrisa que lo había desarmado en su primera cita en aquel restaurante vietnamita en La Condesa. Pero últimamente, había una distancia en sus ojos, una preocupación que atribuía al estrés de su trabajo en marketing. ¿Ya se durmió?, preguntó ella, sin mirarlo directamente a los ojos. Tardó un poco. Sigue insistiendo en que hay algo debajo de su cama. La expresión de Brenda vaciló. ¿Era miedo? Antes de asentarse en una preocupación ensayada, dijo, son cosas de niños, su imaginación. Eso es lo que yo dije. Pero Adrián se detuvo al final de la escalera. Quizás deberíamos hablar con su maestra. Ver si algo le preocupa en la escuela. Está bien, Adrián. No lo conviertas en algo que no es. Su tono tenía un filo que no estaba allí antes. Pasó junto a él hacia su dormitorio. Estoy agotada. Tengo una junta temprano mañana. Otra junta temprano. La tercera de esta semana. Adrián la vio cerrar la puerta del dormitorio detrás de ella y sintió el peso familiar de algo no dicho instalándose entre ellos. Se dirigió a su oficina en casa, que en realidad era solo una habitación de invitados convertida con su mesa de dibujo y su computadora, y abrió la aplicación del sistema de seguridad en su tableta. 2 años atrás, después de una ola de robos en su colonia de Coyoacán, había instalado cámaras en la puerta principal, la puerta trasera y el garaje. El sistema le había dado tranquilidad, especialmente cuando viajaba por trabajo. Ahora, se le formó una idea. Si los miedos de Tomás persistían, quizás tener una grabación que probara que no había nada allí ayudaría.
Adrián abrió Mercado Libre y pidió una pequeña cámara activada por movimiento con visión nocturna. Con envío en 2 días, podría montarla en la habitación de Tomás, apuntando hacia la cama, y mostrarle a su hijo la prueba definitiva de que estaba a salvo. Lo que Adrián no sabía, no podía saber, era que esta simple decisión destruiría cada suposición que tenía sobre su vida, su matrimonio y las personas en las que más confiaba. Capítulo 2. La grabación. La cámara llegó el jueves por la tarde en un empaque discreto. Adrián esperó a que Brenda se fuera a una clase de yoga, otro nuevo hábito de los últimos 6 meses, antes de instalarla. Colocó el pequeño dispositivo en la estantería de Tomás, parcialmente oculto detrás de una fila de libros del Dr. Seuss, apuntándolo para capturar la cama y el suelo debajo de ella. ¿Qué es eso, papá? Tomás observaba con ojos curiosos mientras Adrián hacía los ajustes finales. Es una cámara especial que te va a demostrar que no hay nada que temer. Grabaré mientras duermes y mañana por la mañana lo veremos juntos. Verás que solo estás tú, durmiendo pacíficamente toda la noche. Tomás parecía escéptico, pero dispuesto. Esa noche, Adrián activó la cámara a través de la aplicación de su teléfono antes de darle las buenas noches a su hijo. Recuerda, campeón, la cámara te está cuidando. Nada puede hacerte daño. ¿Y si a la cosa que respira no le gustan las cámaras? Adrián forzó una sonrisa. Entonces tendrá que vérselas conmigo. Pasó la noche en su oficina trabajando en una propuesta para un centro médico en Toluca. La arquitectura siempre había sido su meditación. Las líneas limpias y las medidas precisas proporcionaban orden en un mundo cada vez más caótico. Alrededor de las 11, escuchó a Brenda llegar a casa, más tarde de lo habitual para una clase de yoga. Sus pasos subieron rápidamente las escaleras y la puerta de su dormitorio se cerró con firmeza. Adrián se quedó despierto hasta casi la 1 de la madrugada y luego revisó la transmisión de la cámara una última vez antes de acostarse. La visión nocturna mostraba a Tomás durmiendo profundamente, con el señor Trompa abrazado a su pecho. Nada más se movía en el encuadre. Satisfecho, Adrián se fue a la cama y encontró a Brenda ya dormida, o fingiendo estarlo. La mañana llegó con la luz del sol de otoño entrando por las ventanas. Adrián se despertó antes que todos. Su reloj interno todavía estaba programado para los horarios de las obras de construcción de sus primeros días de carrera. Hizo café, empezó el desayuno y abrió la aplicación de la cámara en su teléfono mientras preparaba huevos revueltos. La grabación mostraba 8 horas de vídeo. Adrián avanzó rápidamente por las primeras horas, viendo a Tomás cambiar de posición, darse la vuelta, abrazar más fuerte a su elefante de peluche. Movimientos normales de un niño durmiendo. Sintió un alivio creciente. Esto acabaría con los miedos de Tomás. Entonces, la marca de tiempo llegó a las 2:47 de la madrugada. El dedo de Adrián se detuvo sobre la pantalla. En la granulada visión nocturna, algo se movió. No era Tomás. Él seguía dormido. Pero allí, desde debajo de la cama, surgió una forma. Al principio, Adrián pensó que era un truco de las sombras o la calidad de la cámara. Rebobinó y volvió a mirar, mientras su desayuno se enfriaba en la encimera. 2:47 de la madrugada. Primero apareció una mano, agarrándose a la alfombra, luego un brazo, luego una cabeza. La cabeza de un hombre adulto emergió de debajo de la cama de su hijo, moviéndose con un cuidado lento y deliberado. La figura salió por completo, poniéndose en cuclillas junto a la forma durmiente de Tomás. A Adrián se le heló la sangre en las venas. El hombre permaneció allí durante casi 3 minutos, observando a Tomás dormir. Era alto, vestía ropa oscura, su rostro estaba parcialmente oculto, pero lo suficientemente visible como para ver que estaba estudiando al niño. Luego, con la misma lentitud, se agachó y se deslizó de nuevo bajo la cama, desapareciendo de la vista. La taza de café se le resbaló de la mano a Adrián, haciéndose añicos en el azulejo de la cocina. Su mente repasó imposibilidades. No había espacio debajo de esa cama para un hombre adulto. Él había mirado, lo había comprobado. La cama estaba quizás a 20 centímetros del suelo, apenas suficiente para cajas de almacenamiento. A menos que la mente de arquitecto de Adrián se activó. La casa fue construida en 1987, una clásica casa colonial de Coyoacán. Había estudiado los planos originales cuando la compraron.
El sótano se extendía bajo la mayor parte del primer piso, pero la habitación de Tomás estaba sobre el garaje, que tenía un sótano de servicio debajo para las instalaciones. Y, Dios mío, había acceso a ese sótano de servicio a través de un panel en la pared del garaje. Adrián lo había notado durante la inspección, pero nunca más había pensado en ello. Alguien podría arrastrarse a través de los cimientos, a través de la pared del garaje, subir entre las vigas del suelo y emerger a través del piso mismo. Tendrían que haber quitado las tablas del suelo, crear un punto de acceso oculto. Adrián ya estaba en movimiento, subiendo las escaleras de 2 en 2. Entró de golpe en la habitación de Tomás, donde su hijo apenas se despertaba. «Buenos días, papá. Quédate aquí». La voz de Adrián salió más dura de lo que pretendía. Se arrodilló, apartando la cama de la pared con una fuerza alimentada por la adrenalina. Allí, en el suelo de madera, casi invisible a menos que supieras qué buscar, había una sección de tablas que no coincidía del todo con las demás. 3 tablones de unos 45 centímetros de ancho con pequeños huecos alrededor de los bordes. Adrián agarró el borde y tiró. La sección se levantó como una trampilla, revelando la oscuridad debajo y una escalera que descendía al sótano de servicio. «Papá, ¿qué pasa?» La mano de Adrián temblaba mientras sacaba su teléfono y marcaba el 911. «¿911? ¿Cuál es su emergencia?» «Alguien ha estado en mi casa. En la habitación de mi hijo. Tengo pruebas en vídeo. Necesito a la policía aquí inmediatamente». Recitó su dirección, su voz sorprendentemente firme dado el terror que lo recorría. «Las unidades están en camino, señor. ¿Está usted en peligro inmediato?» «No lo sé». Adrián miró la trampilla abierta, la oscuridad de abajo. «No lo sé». Capítulo 3. La reacción del oficial. El oficial Rafael Lira llevaba 19 años en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, trabajando en el sector Coyoacán. Había visto disputas domésticas, violencia de pandillas, robos, asaltos, todo el espectro de la fealdad humana que conlleva vigilar uno de los sectores de la Ciudad de México. Ya no había mucho que lo sorprendiera. Pero cuando Adrián Díaz le mostró la grabación en su teléfono, Lira sintió algo que no había experimentado en años, un pavor genuino. «Reprodúcelo de nuevo», dijo Lira, su acento norteño espesándose con el estrés. Adrián obedeció, y vieron la secuencia de las 2:47 de la madrugada por tercera vez, la figura emergiendo, observando, desapareciendo. «Señor», el rostro moreno de Lira se había puesto pálido. «Ese no es. Necesitamos evacuar su casa». «¿Ahora? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Lo reconoce?» Lira ya estaba pidiendo refuerzos por radio, sus palabras saliendo rápidas. «Necesito unidades adicionales en la calle Higuera 47. Posible 10:30. Posible conexión con la investigación Tapia. Envíen detectives. Envíen a todos». «¿Investigación Tapia? ¿De qué está hablando?» La voz de Adrián se elevó. «Dígame qué está pasando». Brenda apareció en lo alto de las escaleras, envuelta en su bata, con los ojos muy abiertos. «Adrián, ¿por qué está aquí la policía?» Lira miró alternativamente a Adrián y a Brenda. Algo cambió en su expresión. «Señora Díaz, voy a necesitar que salga con su esposo y su hijo. Esta casa es ahora la escena de un crimen». «¿La escena de un crimen de qué?» Pero Adrián vio algo en el rostro de su esposa. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? ¿Culpa? «Oficial Lira», dijo Adrián lentamente, su mente de arquitecto reconstruyendo patrones. «Usted dijo Tapia, como en una persona llamada Tapia». «Señor Díaz, creemos que la persona en su grabación es Walter Tapia. ¿Le dice algo ese nombre?» «No. Debería». Walter Tapia es buscado en relación con robo a mano armada, asalto y acoso. Ha estado desaparecido durante 3 meses. Hemos estado rastreando sus movimientos, pero ha sido escurridizo». Simón se volvió hacia Brenda. «Señora Díaz, ¿le dice algo el nombre de Walter Tapia?» El silencio se alargó por 5 segundos, 10, 15. «Brenda». La voz de Adrián se quebró. «¿Sabes quién es?» Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Lo conocí antes de que nos conociéramos. Hace mucho tiempo.
¿Lo conocías? Adrián sintió algo frío y terrible extendiéndose por su pecho. Alguien entró en nuestra casa, creó una entrada secreta, ha estado observando a nuestro hijo dormir, y tú lo conocías. No es así. Entonces, ¿cómo es? Explícamelo. El grito de Adrián hizo llorar a Tomás, y él inmediatamente se arrodilló, atrayendo a su hijo hacia sí. Lo siento, campeón. Lo siento. Papá solo está asustado. El detective Osvaldo Jiménez se interpuso entre ellos. Señora Díaz, voy a necesitar que venga a la delegación para responder algunas preguntas. Voluntariamente, por ahora. Señor Díaz, también necesitaremos su total cooperación. Pero primero, tenemos que registrar esta casa a fondo. Lo que siguió fueron horas de investigación sistemática. La policía descendió al sótano de servicio con linternas y cámaras. Encontraron evidencia de habitación reciente, envoltorios de comida, un saco de dormir, una lámpara a pilas. Encontraron un panel modificado en la pared del garaje, la ingeniosa carpintería que permitía a alguien moverse a través de los cimientos sin ser detectado. Y encontraron fotografías, docenas de ellas, impresas y clavadas en las paredes del sótano de servicio como un santuario. Fotos de Tomás en la escuela, en el patio de recreo, durmiendo en su cama. Fotos de Brenda saliendo para el trabajo, llegando a casa en su coche. Y fotos del propio Adrián, sin saber que estaba siendo observado, viviendo su vida mientras un depredador estudiaba a su familia desde las sombras. Adrián se sentó en el césped de su jardín delantero, con Tomás en su regazo, viendo a la policía sacar bolsas de evidencia de su hogar violado. Su esposa estaba a 6 metros de distancia hablando con el detective Jiménez, su lenguaje corporal defensivo y cerrado. Papá, dijo Tomás suavemente. Te dije que algo respiraba ahí abajo. Lo hiciste, campeón. Tenías razón. Y papá estaba equivocado. Adrián besó la coronilla de su hijo. Pero ahora estás a salvo. Te prometo que estás a salvo. Excepto que Adrián no estaba seguro de si esa promesa significaba algo ya. Porque mientras veía a su esposa evitar su mirada, mientras reproducía la grabación en su mente, mientras pensaba en todas esas noches tardías y cambios de comportamiento y nuevos hábitos de los últimos 6 meses, se formó una pregunta terrible. ¿Cuánto sabía Brenda y desde cuándo? Capítulo 4. Oscuros secretos. Adrián se sentó en la incómoda silla de plástico de la delegación, habiendo dado su declaración 3 veces de 3 maneras diferentes. Lo habían separado de Brenda inmediatamente, llevándola a una habitación diferente. Tomás estaba con la madre de Adrián al otro lado de la ciudad, el único lugar donde Adrián se sentía seguro enviándolo. El detective Jiménez regresó con café y una carpeta de manila gruesa con documentos. Se sentó frente a Adrián en la pequeña sala de interrogatorios, las luces fluorescentes zumbando sobre sus cabezas. Señor Díaz, quiero ser directo con usted porque creo que merece la verdad. Jiménez abrió la carpeta. Walter Tapia y su esposa salieron durante 2 años, terminando hace unos 10 años. La relación fue turbulenta. Tapia tiene antecedentes por violencia doméstica, no contra su esposa, sino contra una novia anterior. Después de que él y Brenda terminaron, se presentó una orden de restricción. Las manos de Adrián se apretaron alrededor de la taza de café. Ella nunca me contó nada de esto. Me lo imaginé. Esto es lo que sabemos. Walter Tapia fue liberado del reclusorio norte hace 6 meses después de cumplir una condena por asalto. Hace 3 meses, robó una joyería en Polanco con 2 cómplices. Durante el robo, golpeó con la pistola a un guardia de seguridad que todavía está en terapia física, aprendiendo a caminar de nuevo. Uno de sus cómplices fue capturado y dio el nombre de Walter. Lo hemos estado buscando desde entonces. ¿Y creen que ha estado viviendo en mi casa, en mi sótano de servicio? Sí, la evidencia es clara. Pero esto es lo que necesito que entienda. Walter Tapia no eligió su casa al azar. Encontró a su esposa. Sabía exactamente dónde vivía, dónde trabajaba, a qué escuela enviaba a su hijo. Jiménez sacó varias fotografías de la carpeta, las que se recuperaron del sótano de servicio. Mire las marcas de tiempo en estas. Las más antiguas son de hace 4 meses. Esto no fue algo reciente. Ha estado observando a su familia durante un tercio de año.
La mente de Adrián daba vueltas. Durante meses, Brenda había cambiado. Hace 4 meses. Las noches tardías, la distancia, las nuevas clases y compromisos, la forma en que había empezado a bloquear su teléfono, el nerviosismo inexplicable. Ella lo sabía, dijo Adrián rotundamente. ¿Verdad? La expresión de Jiménez lo confirmó antes que sus palabras. Su esposa afirma que no sabía que él estaba en la casa, pero los registros telefónicos muestran contacto entre ellos. Mensajes de texto, llamadas, algunos borrados, otros recuperados por nuestro equipo forense. Muéstremelos. Jiménez dudó, luego deslizó su tableta sobre la mesa. Adrián se desplazó por el hilo de mensajes reconstruido, su corazón hundiéndose con cada intercambio. Walter, nunca dejé de pensar en ti. Brenda, Walter, no puedes contactarme. Estoy casada. Tengo un hijo. Walter, lo sé. Lo he visto. Un niño hermoso. Tiene tus ojos. Brenda, para. Por favor. Si Adrián se entera, Walter, reúnete conmigo una vez. Solo quiero hablar. Brenda, esto es una locura. ¿Dónde te estás quedando? Walter, más cerca de lo que crees. Los mensajes continuaron, volviéndose más frecuentes, más familiares. Brenda aceptó reunirse con él. Una vez en un café en Polanco, una vez en un parque en Coyoacán. Los mensajes nunca hacían referencia explícita al sótano de servicio, pero había una intimidad en su intercambio que enfermó a Adrián. ¿Está bajo arresto?, preguntó Adrián en voz baja. Todavía no, pero necesitamos entender qué sabía y cuándo lo supo. Sus abogados llegaron, así que a menos que la acusemos, se irá pronto. Pero señor Díaz, Jiménez se inclinó hacia adelante. Walter Tapia es peligroso. Está armado. Está desesperado. Y está obsesionado con su esposa. El hecho de que haya estado tan cerca de su familia sin actuar violentamente es en realidad preocupante. Sugiere que está planeando algo más grande. ¿Cómo qué? No lo sabemos. Pero los hombres como Tapia no invierten este tipo de tiempo y riesgo sin un objetivo final. Adrián se levantó bruscamente, la silla raspando el linóleo. Necesito hablar con ella. No es una buena idea en este momento. No me importa. Sigue siendo mi esposa. Me debe una explicación. Le debe una explicación a Tomás. Jiménez lo estudió por un largo momento y luego asintió. 5 minutos. Estaremos justo afuera. Condujeron a Adrián por el pasillo hasta otra sala de interrogatorios. Brenda estaba sentada en una mesa similar, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Su abogada, una mujer de aspecto astuto de unos 40 años llamada Andrea Huerta, se levantó de inmediato. Señor Díaz, se le ha aconsejado a mi clienta que no hable con usted sin la presencia de un abogado. Soy su esposo. ¿Qué es exactamente por lo que no deberían tener esta conversación? La licenciada Huerta miró a Jiménez. Esto es muy irregular. 5 minutos, repitió Jiménez y cerró la puerta, dejándolos solos con la abogada. Adrián se sentó frente a su esposa. De cerca, pudo ver que había estado llorando, su rímel corrido, pero no sintió compasión, solo una furia fría. ¿Cuánto tiempo lo supiste, Brenda? ¿Cuánto tiempo? Su voz resonó en las paredes. Señor Díaz, advirtió la abogada. Brenda levantó una mano para silenciar a su defensora. No sabía que estaba en la casa. Te lo juro por Dios, Adrián, no lo sabía. Pensé, su voz se quebró. Me contactó unos 2 meses después de salir de la cárcel. Le dije que me dejara en paz. Siguió enviando mensajes de texto, llamando desde diferentes números. Finalmente acepté reunirme con él solo para decirle cara a cara que parara. Y paró. Dijo que lo haría. Dijo que había cometido errores, pero que había cambiado. Solo quería cerrar el ciclo. Le creí. Lágrimas corrían por su rostro. Fui estúpida. Fui tan estúpida. Debería habértelo dicho. Deberías habérselo dicho a la policía. Pero tenía miedo de que pensaras que estaba teniendo una aventura.
No lo estaba haciendo. Te juro que no. Era solo él sabía cosas de mi pasado. Cosas que nunca te conté. Dijo que si involucraba a la policía, te lo contaría todo. Y no podía. Se cubrió el rostro con las manos. No podía perderte. No podía perder a Tomás. Adrián sintió que algo se rompía dentro de él. En lugar de eso, dejaste que un criminal violento acosara a nuestra familia. Dejaste que observara a nuestro hijo dormir. Pusiste a Tomás en peligro porque estabas protegiendo secretos. No es tan simple. Es exactamente así de simple. Adrián golpeó la palma de su mano sobre la mesa. Revisé debajo de esa cama, Brenda. 3 veces. Le aseguré a nuestro hijo que estaba a salvo. Le dije que no había monstruos. Y todo ese tiempo, tú sabías que podría haber algo que temer. Sabías que Walter estaba en el panorama de alguna manera, y no dijiste nada. No sabía que estaba en la casa, repitió débilmente. Pero sospechabas algo. Estos últimos meses, la distancia, las mentiras, las noches tardías. Estabas aterrorizada. Y en lugar de confiar en mí, en lugar de proteger a nuestro hijo, elegiste protegerte a ti misma. La abogada intervino. Señor Díaz, creo que... ¿Dónde está él? Adrián la interrumpió, sus ojos fijos en los de Brenda. ¿A dónde iría Walter? Ya no está en un sótano de servicio. La policía ha estado allí. Así que, ¿dónde está? No lo sé. No te creo. No lo sé, el grito de Brenda igualó el suyo. ¿Crees que yo quería algo de esto? ¿Crees que le pedí que volviera a mi vida? Está loco, Adrián. Siempre fue intenso, siempre posesivo, pero ahora es algo peor. Estoy aterrorizada de lo que podría hacer. Bien, dijo Adrián con frialdad. Ahora sabes cómo se siente Tomás cada noche. Cómo me siento yo cada vez que cierro los ojos y veo esa grabación de un extraño sobre nuestro hijo. Se levantó, habiendo terminado con esta conversación. En la puerta, se detuvo. Voy a llevar a Tomás a otro lugar, a un lugar seguro. No nos contactes. No vengas. Cuando esto termine, si todos seguimos vivos, veremos qué pasa después. Pero ahora mismo, estás sola con las consecuencias de tus elecciones. Mientras Adrián salía, escuchó a Brenda sollozar detrás de él. Una parte de él, una pequeña parte moribunda, quería volver y consolarla. Pero la parte más grande, la que había visto a un extraño salir de debajo de la cama de su hijo en una granulada visión nocturna, siguió caminando. Capítulo 5. La traición revelada. Adrián no fue a casa. En su lugar, condujo a su oficina en Polanco, un loft convertido en el corazón del distrito de negocios que compartía con otros 2 arquitectos. Era fuera de horario, el edificio estaba en silencio, excepto por el zumbido del tráfico exterior. Se sentó en su mesa de dibujo, mirando unos planos que de repente parecían sin sentido. Su teléfono vibró. Era el detective Jiménez. Señor Díaz, ha habido un avance y puede volver a la delegación. 20 minutos después, Adrián estaba de nuevo en la sala de interrogatorios, esta vez con Jiménez y 2 agentes de la Fiscalía General de la República. El agente especial Luis Barrera, un hombre alto con el pelo prematuramente gris, y la agente especial Jimena Hurtado, una mujer de 30 y tantos años con ojos agudos. Señor Díaz, Walter Tapia es más que un simple delincuente local, dijo Barrera sin preámbulos. Está conectado a una red más grande. El robo de la joyería hace 3 meses fue para financiar algo más grande. Lo hemos estado rastreando como parte de una investigación interestatal. ¿Qué tiene que ver esto con mi familia? Potencialmente todo. Hurtado abrió su computadora portátil, mostrando fotos de vigilancia de Walter reuniéndose con individuos desconocidos. Walter Tapia no actúa solo. Tiene socios, incluido su hermano, Antonio Córdoba, quien se cambió el apellido para distanciarse del historial de Walter. Antonio es el inteligente. Sin antecedentes penales. Trabaja como ingeniero de software en una empresa de tecnología en Santa Fe. Pero es el cerebro detrás de las operaciones de Walter. ¿Me están diciendo que esto es crimen organizado, crimen de cuello blanco mezclado con crimen violento? Barrera aclaró.
Antonio planea robos sofisticados, fraudes de identidad, espionaje corporativo, robos de alto valor. Walter los ejecuta. Juntos, han robado más de 36 millones de pesos en los últimos 3 años. Simplemente no hemos podido probarlo o atraparlos en el acto. Adrián procesó esto. ¿Y mi esposa, dónde encaja? Hurtado y Barrera intercambiaron miradas. Eso es lo que estamos tratando de determinar. Hemos estado monitoreando a Antonio Córdoba durante 6 meses. Que es como supimos que Walter estaba en la Ciudad de México. Pero perdimos el rastro de Walter después del robo de la joyería. Ahora sabemos por qué pasó a la clandestinidad. Literalmente. Jiménez sacó una nueva pila de documentos. Hemos investigado más a fondo los antecedentes de su esposa. Hace 10 años, cuando Brenda salía con Walter, trabajaba como asociada de marketing junior en Financiera Silverest. Silverest manejaba la gestión de patrimonio de varios clientes de alto perfil, ejecutivos, atletas, familias de dinero antiguo. Y 3 meses después de que Brenda y Walter terminaron, Silverest descubrió una filtración de datos. Alguien había copiado información sensible de los clientes, números de cuenta, números de seguridad social, carteras de inversión. Nunca descubrieron quién fue. Pero varios clientes fueron víctimas de robo de identidad poco después. La compañía lo encubrió para evitar la publicidad. Adrián sintió que se le revolvía el estómago. ¿Creen que Brenda le dio esa información a Walter? No lo creemos. Lo estamos investigando. Pero esto es lo que sabemos con certeza. 3 de los robos de alto valor que Walter y Antonio llevaron a cabo en los últimos años tuvieron como objetivo las casas de personas que tenían cuentas en Silverest durante ese periodo exacto. El momento es sospechoso. Si Brenda estuvo involucrada en ese entonces, ¿por qué esperaría Walter 10 años para volver?, preguntó Adrián, su mente trabajando en la logística como lo haría con un problema estructural. Porque estaba en la cárcel, dijo Hurtado. Y porque hace 10 años, Walter y Antonio no eran tan sofisticados. Eran de poca monta. Pero ahora están planeando algo más grande, y Walter cree que necesita la ayuda de Brenda. ¿Por qué lo ayudaría ahora? Tiene todo que perder. Barrera se recostó en su silla. El chantaje es un motivador poderoso. Walter sabe lo que Brenda hizo hace una década. Si esa información saliera a la luz, si se pudiera probar que fue cómplice en espionaje corporativo y robo de identidad, enfrentaría cargos federales. Tiempo en prisión, la pérdida de su carrera, su reputación. ¿Su hijo? Las manos de Adrián se cerraron en puños. Así que la ha estado amenazando, forzando su cooperación. Esa es nuestra teoría de trabajo. Pero, señor Díaz, aquí está la parte preocupante. Creemos que el objetivo final de Walter implica usar a su familia como palanca. Su firma de arquitectura ha diseñado sistemas de seguridad para varios edificios de alto valor, ¿correcto? Sí. Centros médicos, oficinas corporativas, algunos complejos residenciales. ¿Algún banco, instituciones financieras? La sangre de Adrián se heló. Consultamos en la renovación de la sucursal principal del Banco Confianza Paragón en Paseo de la Reforma. No diseñamos la seguridad de la bóveda, pero nos encargamos de la distribución del edificio, la parte estructural. Eso es lo que pensábamos. Hurtado mostró diagramas arquitectónicos en su computadora portátil. El propio trabajo de Adrián. Estos planos están en el servidor de su oficina. Walter y Antonio han estado tratando de acceder a ellos durante 2 meses. Hemos estado monitoreando sus intentos. Aún no han tenido éxito, pero se están acercando. ¿Están diciendo que Walter ha estado viviendo en mi casa para finalmente obligarme a entregar los planos de un edificio para un atraco a un banco? No solo los planos del edificio. Necesitan acceso en tiempo real. La renovación incluyó seguridad biométrica, sensores de movimiento, cerraduras digitales. Pero usted ayudó a diseñar los sistemas de anulación de emergencia en caso de incendio o falla estructural. Usted conoce las medidas de seguridad. Adrián se levantó, caminando por la pequeña habitación. Esto es una locura.
Incluso si me obligan a ayudar, hay docenas de personas involucradas en la seguridad de ese edificio. El Banco Confianza Paragon tiene seguridad privada, respuesta de la policía local. Están planeando golpearlo durante el puente de la Revolución, interrumpió Barrera. Cuando la seguridad es mínima y los tiempos de respuesta son más lentos. Y sí, necesitan ayuda interna, por eso han estado estudiando a su familia, aprendiendo sus patrones, descubriendo exactamente cómo manipularlo. Amenazando a Tomás. Las palabras salieron planas, sin emoción. Adrián había pasado del shock a algo más frío, más calculador. Su mente de arquitecto ahora trabajaba en un tipo diferente de estructura, el marco del plan de Walter, buscando puntos débiles. Su hijo es una palanca, confirmó Hurtado. Pero también lo es su esposa. Walter no ha mostrado su mano todavía porque todavía está colocando las piezas en su lugar. El hecho de que usted lo descubriera cambia su cronograma. Se moverá más rápido ahora, lo que lo hace más peligroso. ¿Dónde está Brenda en todo esto?, preguntó Jiménez. La liberamos hace 2 horas. No tenemos suficiente para retenerla y su abogada amenazaba con demandas. Le hemos puesto una escolta de protección, pero aún podría estar trabajando con Walter, terminó Adrián la idea. No lo sabemos. Sus registros telefónicos muestran coerción, miedo. Pero tampoco podemos descartar la cooperación voluntaria. La situación es compleja. Adrián se sentó de nuevo, su mente acelerada. ¿Qué necesitan de mí? Su cooperación, dijo Barrera. Queremos tender una trampa para Walter y Antonio. Usarlo a usted como cebo. Eventualmente vendrán por usted. Intentarán forzar su cooperación. Cuando lo hagan, estaremos listos. ¿Y si vienen por Tomás en su lugar? Tendremos protección sobre él las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nadie tocará a su hijo. Adrián miró a cada uno de ellos a los ojos. Tengo una idea mejor, ¿quieren atrapar a Walter y Antonio? Les daré exactamente lo que quieren. Acceso a esos planos del edificio. Pero en mis términos. Hurtado frunció el ceño. ¿Qué está sugiriendo? Estoy sugiriendo que no esperemos a que vengan a nosotros. Estoy sugiriendo que les hagamos pensar que han ganado, que me han quebrado. Modificaré los planos de seguridad, incorporaré fallas fatales que solo yo conozco. Cuando intenten el atraco, entrarán en una trampa de mi diseño. Barrera negó con la cabeza. Señor Díaz, usted no es un agente de la ley. Esto no es. Esto no se trata de la ley, interrumpió Adrián, su voz dura. Se trata de un hombre que observó a mi hijo dormir, que aterrorizó a mi familia, que manipuló a mi esposa e invadió mi hogar. ¿Quieren arrestarlo? Bien. Pero quiero asegurarme de que nunca vuelva a amenazar a otra familia. Y la única manera de hacerlo es vencerlo en su propio juego. Jiménez estudió a Adrián cuidadosamente. Entiende que lo que propone es extremadamente peligroso. Entiendo la arquitectura. Entiendo los sistemas y las estructuras y cómo hacer que algo colapse desde adentro. Walter Tapia quiere robar un banco que ayudé a diseñar. Quiere usarme. Entonces va a aprender que no soy una víctima pasiva. Soy el arquitecto de su caída. La habitación quedó en silencio. Finalmente, Barrera habló. Necesitamos autorización de los jefes. Necesitamos medidas de seguridad, planes de respaldo. Y usted necesita estar cableado, monitoreado, cada paso documentado. Lo que sea necesario. Hurtado miró a Adrián con algo parecido al respeto. Su esposa si lo contacta, no puede decirle nada sobre este plan. Lo sé, la mandíbula de Adrián se tensó, porque todavía no sé si puedo confiar en ella. Al salir de la delegación por segunda vez ese día, Adrián sintió una extraña claridad. El shock y la traición seguían allí, un dolor constante en su pecho. Pero debajo de eso había algo más, una determinación fría y enfocada. Walter Tapia había cometido un error crítico. Había subestimado al arquitecto tranquilo, asumiendo que Adrián era solo otra marca para manipular. Adrián sacó su teléfono y llamó a su madre. Mamá, quédate con Tomás unos días. No le digas a nadie dónde estás. Te explicaré todo pronto,
Pero ahora mismo necesito que confíes en mí. Adrián, me estás asustando. Lo sé, pero todo va a estar bien. Voy a arreglar esto. ¿Lo prometo? Después de colgar, Adrián se sentó en su coche y abrió los planos arquitectónicos del Banco Confianza Paragon en su tableta. Había diseñado puntos de acceso de emergencia, debilidades estructurales destinadas a permitir la evacuación en desastres. Pero los mismos principios que hacían seguro un edificio podían usarse a la inversa para hacer que ciertas áreas fueran inescapables. Walter Tapia quería robar un banco. Adrián lo ayudaría y, al hacerlo, construiría la jaula perfecta. Capítulo 6. El peligro aumenta. Adrián pasó 2 días preparándose, apenas durmiendo, comiendo solo cuando su cuerpo lo exigía. Trabajó en su oficina modificando los planos del edificio del Banco Confianza Paragon con precisión quirúrgica. La fiscalía le había dado una computadora portátil segura con archivos encriptados, monitoreando cada pulsación de tecla para asegurarse de que nada se filtrara prematuramente. El plan era elegante en su simplicidad. Adrián crearía falsas debilidades en el sistema de seguridad, puntos ciegos en la cobertura de las cámaras, tiempos de respuesta retardados en los sensores de movimiento, una puerta trasera en la seguridad biométrica que parecía explotable pero que en realidad activaría un protocolo de bloqueo. Cuando Walter y Antonio intentaran usar estas vulnerabilidades, se encontrarían sellados dentro de una bóveda sin a dónde ir. Pero primero, Walter tenía que creer que Adrián estaba quebrado. En la tercera noche, Adrián regresó a su casa por primera vez desde el descubrimiento. La policía había terminado de procesarla como escena del crimen, y la entrada al sótano de servicio había sido sellada con placas de acero y concreto. La casa se sentía diferente ahora, violada, como un cuerpo después de una cirugía. Cada sombra contenía una amenaza. El coche de Brenda no estaba en la entrada. Según las actualizaciones del detective Jiménez, se estaba quedando en casa de su hermana en Avándaro, bajo vigilancia protectora. No habían hablado desde la delegación. Adrián se sirvió un whisky, algo que rara vez hacía, y se sentó en su oficina en casa. La fiscalía lo había equipado con un dispositivo de grabación disfrazado de reloj inteligente. Todo lo que dijera e hiciera de ahora en adelante sería monitoreado. Su teléfono sonó a las 11:47 de la noche. Número desconocido. Adrián lo dejó sonar 2 veces, estabilizando su respiración, y luego contestó. Hola. Adrián Díaz. Necesitamos hablar. La voz era masculina, suave, educada. No era lo que Adrián esperaba de un criminal violento. ¿Quién es? Mi nombre es Antonio Córdoba. Mi hermano se ha estado quedando en su casa. Me disculpo por la angustia que esto le ha causado a usted y a su familia. El agarre de Adrián en el teléfono se tensó. Los agentes en la camioneta de vigilancia afuera estarían grabando esto, rastreando la llamada. Necesitaba mantener a Antonio hablando. Su hermano es un criminal que aterrorizó a mi hijo. Pídame disculpas en mi cara, cobarde. Una risa suave. Entiendo que esté enojado. Yo también lo estaría. Pero creo que querrá escuchar lo que tengo que decir. Su esposa, Brenda, está en una posición difícil. También usted. Y también su hijo. Pero hay una manera de superar esto que deja a todos intactos. No me interesan los tratos con criminales. Le interesa mantener a su familia a salvo. Le interesa mantener a su esposa fuera de una prisión federal. Y lo más importante, le interesa asegurarse de que nada le pase a Tomás. Una pausa. Ese es el nombre de su hijo, ¿correcto? Tomás Andrés Díaz, de 6 años, asiste a la Escuela Primaria Federal, Benito Juárez. Le encantan los dinosaurios y ese elefante de peluche. El hielo llenó las venas de Adrián. Si tocas a mi hijo. Nadie quiere tocar a nadie, señor Díaz. Soy un hombre de negocios, no un monstruo. Mi hermano, admito, tiene sus problemas, pero lo mantengo a raya. Lo que ofrezco es una transacción. Usted nos ayuda con un pequeño proyecto y, a cambio, el pasado de su esposa permanece enterrado. Su hijo permanece a salvo y usted puede volver a su vida normal. ¿Qué proyecto? Creo que ya lo sabe. El Banco Confianza Paragon. Necesitamos su experiencia con los sistemas de seguridad.
Solo información, nada más. No estará involucrado en el trabajo real. Adrián forzó incredulidad en su voz. Estás loco. No voy a ayudarte a robar un banco. No tiene opción. El tono de Antonio se agudizó. Permítame ser claro sobre su posición. Brenda le dio a mi hermano datos corporativos hace 10 años. Tenemos pruebas, correos electrónicos, conversaciones grabadas, documentación que se sostendría en un tribunal. Si eso sale a la luz, ella enfrenta cargos federales, conspiración, espionaje corporativo, cómplice de fraude. De 10 a 15 años como mínimo. Fue coaccionada. ¿Lo fue? La evidencia sugiere lo contrario. Mujer joven, ambiciosa, involucrada románticamente con el hombre equivocado, tomó malas decisiones. Así es como los fiscales lo presentarán. Y Tomás va a un orfanato mientras sus padres lidian con pesadillas legales. Adrián dejó que el silencio se prolongara, como si estuviera considerando. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, derrotada. ¿Qué quieres exactamente de mí? Hombre inteligente. Me pondré en contacto con los detalles. Por ahora, solo sepa que estamos observando la escolta de su familia. Conocemos sus turnos, sus puntos ciegos. Los agentes que vigilan su casa, sabemos cuándo rotan. No puede esconderse de nosotros, Adrián. Pero puede trabajar con nosotros. Piénselo. La línea se cortó. Adrián se sentó inmóvil durante 10 segundos y luego exhaló. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de una rabia controlada. La voz del agente especial Barrera llegó a través del auricular oculto que llevaba. Buen trabajo, Adrián. Tenemos la ubicación de esa llamada. Una torre de telefonía celular en Santa Fe. Moviendo unidades ahora. Pero Adrián apenas lo escuchó, porque en ese momento, sonó el timbre de su puerta. Se levantó lentamente, revisando la transmisión de la cámara de seguridad en su teléfono. Se le heló la sangre. Walter Tapia estaba en su porche delantero, mirando directamente a la cámara, sonriendo. La mano de Adrián se movió hacia el botón de pánico que la fiscalía había instalado, pero Walter levantó un teléfono, mostrando un mensaje de texto en la pantalla: no llames a nadie. Solo habla. 2 minutos. Cada instinto le gritaba a Adrián que presionara el botón, que hiciera que los agentes salieran corriendo de su camioneta. Pero algo en la postura de Walter, en la forma casi casual en que estaba allí, sugería que esto no era un ataque. Era una prueba. Adrián abrió la puerta lentamente, su reloj inteligente grabando todo. De cerca, Walter Tapia era guapo de una manera peligrosa, rasgos afilados, ojos intensos, el tipo de hombre que las mujeres encontraban atractivo hasta que descubrían lo que había debajo. Atrevido, aparecer aquí. Quería conocerte cara a cara. De hombre a hombre. La voz de Walter era diferente a la de su hermano, más áspera, más volátil. ¿Te lo debía? Me debes mucho más que eso. ¿Cierto? Walter inclinó la cabeza, estudiando a Adrián. La amas, ¿verdad? A Brenda. Puedo verlo. De la misma manera que yo la amé. De la misma manera que todavía la amo. Tú no sabes lo que es el amor. Quizás no tu tipo de amor. Pero yo haría cualquier cosa por ella. He hecho cualquier cosa por ella. Hace 10 años, me pidió que la ayudara a salir adelante, a demostrar su valía, así que lo hice. Ahora necesito que me devuelva el favor. ¿Amenazando a su hijo? La expresión de Walter se endureció. Nunca lastimaría a ese niño. Pero mi hermano Antonio no tiene mi moderación. Ve a las personas como números, como activos. Tomás es una palanca para él, nada más. Yo recuerdo lo que es tener 6 años y estar asustado. Recuerdo los monstruos debajo de la cama. Excepto que los míos eran reales y tenían la cara de mi padre. Adrián sintió un destello no deseado de simpatía, que aplastó de inmediato. Ahórrame la trágica historia de fondo. Eres un criminal que acosó a mi familia. Yo protegí a tu familia. Walter se acercó. No tienes idea de lo que Antonio es capaz.
De la gente con la que trabaja. Si no hubiera estado allí observando, alguien más lo habría estado, alguien peor. Me aseguré de que nadie tocara a Tomás. Me aseguré de que Brenda estuviera a salvo mientras resolvíamos los detalles. Escondiéndote en mi casa como una cucaracha. La mandíbula de Walter se tensó. Cree lo que quieras, pero esta es la verdad. Vas a ayudarnos con el banco Confianza Paragon. No por amenazas, sino porque es la única manera de terminar con esto. Hacemos el trabajo, desaparecemos y nunca más nos vuelves a ver. Si te niegas, Antonio traerá a otros. Gente a la que no le importarán las pesadillas de tu hijo o las lágrimas de tu esposa. Me estás dando un ultimátum. Te estoy dando una salida. Hay una diferencia. Walter sacó un teléfono desechable de su bolsillo y lo dejó en la barandilla del porche. Este teléfono sonará mañana al mediodía. Contéstalo. Discutiremos los detalles técnicos. Y Adrián, los ojos de Walter se clavaron en los suyos. No intentes hacerte el héroe. Los héroes en situaciones como esta suelen terminar muertos y sus familias terminan sufriendo. Solo danos lo que queremos y todo esto termina limpiamente. Walter se alejó, desapareciendo en la oscuridad antes de que Adrián pudiera responder. Los agentes salieron de su camioneta segundos después, con las armas en la mano. Pero Walter se había ido, desvanecido como si nunca hubiera estado allí. Adrián se quedó en su porche, mirando el teléfono desechable, su mente acelerada. El reloj inteligente lo había grabado todo. La fiscalía ahora tenía la voz de Walter, su rostro en cámara, sus amenazas explícitas. Debería haberse sentido como un progreso. Pero todo lo que Adrián sentía era el peso de un peligro creciente. Porque Walter tenía razón en una cosa, Antonio Córdoba era la verdadera amenaza. Walter era violento pero emocional, predecible en su volatilidad. Antonio era un cálculo frío, un jugador de ajedrez que pensaba 10 movimientos por delante. Y Adrián estaba a punto de jugar contra ambos. El detective Jiménez se acercó, con el rostro sombrío. Analizaremos todo, descubriremos su vector de aproximación. ¿Cómo evadió la vigilancia? ¿Ha hecho esto antes?, interrumpió Adrián. Múltiples veces, probablemente. Es un fantasma. No lo van a atrapar siguiendo protocolos. Entonces, ¿qué sugiere? Adrián recogió el teléfono desechable, sopesándolo en su mano. Sugiero que hagamos exactamente lo que espera. Contestaré este teléfono mañana. Les daré lo que quieren, y cuando se comprometan con el atraco, nos aseguraremos de que sea el último crimen que intenten. Jiménez parecía incómodo. Adrián, estás demasiado involucrado emocionalmente. Necesitamos que pienses con claridad. Estoy pensando con claridad por primera vez en días. Adrián se encontró con los ojos del detective. Estos hombres invadieron mi hogar. Amenazaron a mi hijo. Corrompieron a mi esposa. Creen que pueden manipularme porque solo soy un arquitecto, solo un civil. Pero están equivocados. Porque cada edificio que he diseñado. También he imaginado cómo destruirlo. Cada sistema de seguridad que he construido, he pensado en cómo derrotarlo. Es lo que me hace bueno en mi trabajo. Entender tanto la construcción como la destrucción. Levantó el teléfono. Mañana, me convierto en su socio. Su hombre de adentro. Y les construiré algo hermoso. Una trampa tan perfecta que no la verán hasta que sea demasiado tarde. Cuando Adrián volvió a entrar, cerrando la puerta con cerrojo detrás de él, ya no se sentía como una víctima. Se sentía como lo que siempre había sido, un arquitecto. Pero ahora, en lugar de construir estructuras para que se mantuvieran en pie, estaba diseñando una para que cayera, con Walter y Antonio dentro. La historia continúa en el siguiente mensaje debido al límite de caracteres.